Ralph Winfred Tyler nació el 22 de abril de 1902 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, desde donde su familia se mudó a Nebraska 2 años más tarde. Su padre, William Augustus Tyler, se había criado en una granja y se había convertido en médico. Profundamente religioso, llegó un momento en el que los padres de Tyler pensaron que la profesión médica era demasiado lucrativa y que debían alinear sus prioridades, momento en el cual su padre se convirtió en ministro congregacional. Como el sexto de 8 hijos, Tyler creció en Nebraska, donde recordó tener que atrapar animales para comer y usar ropa donada. Tuvo varios trabajos mientras crecía, incluido su primer trabajo a los 12 años, en una lechería. Se casó con Flora B. Tyler. De este matrimonio nacieron 3 hijos, Ralph Winfred Tyler Jr., Ann Fari y Helen Parisi. Después de varios años se divorciaron. Según Ortiz 2016, la trayectoria académica de Tyler fue reconocida a partir de la edad de 19 años, cuando recibió el grado de licenciado en la Universidad de Doane en Creede, Nebraska, y comenzó a enseñar en la secundaria de Pierre, Dakota del Sur, mientras trabajaba en la Universidad de Nebraska como supervisor auxiliar de ciencias. Inicialmente pensaba ser médico, pero por extrañas circunstancias volcó toda su pasión por el saber pedagógico. En 1923 obtuvo el grado de maestría en la misma universidad. Su trabajo lo realizó sobre el uso de las estadísticas en las pruebas. También durante este año diseñó una evaluación prototipo de ciencias, donde logró verificar que la educación hasta ese instante valoraba en demasía el saber memorístico y poco enfatizaba en la comprensión. 4 años después, en 1927, recibió el grado de PhD en la Universidad de Chicago en Psicología de la Educación. En este periodo de posgrado se relacionó con otros importantes educadores como Charles Judd y W. Charters, cuyas ideas influyeron en el trabajo posterior de Tyler en el desarrollo y en la evaluación del currículo. Fue miembro de la Facultad de la Universidad de Carolina del Norte en 1927 hasta 1929, tiempo durante el cual ya empezaba a asesorar a colegios e instituciones educativas en ajustar sus currículos. Posteriormente, se vincula a Ohio State University de 1929 a 1938. Ejecutando durante este lapso de tiempo, se propuso ayudar a su entidad a mejorar los ciclos de enseñanza y a retener estudiantes. Tyler dirigió el personal de evaluación del Estudio de 8 años, un programa nacional que involucró a 30 escuelas secundarias y 300 colegios y universidades. Abordó la estrechez y rigidez en los planes de estudio de la escuela secundaria. El estudio duró de 1933 a 1941. Después de su retiro, Tyler mantuvo una vida activa como conferencista y consultor. Murió de cáncer a la edad de 91 años, el 18 de febrero de 1994, en el St. Paul's Healthcare Center en San Diego, California. En sus 91 años de vida, Tyler atravesó gran variedad de etapas histórico-sociales. En su juventud, por ejemplo, en los Estados Unidos, la sociedad estaba marcada por una fuerte distinción racial, claramente demostrada en eventos masivos que de vez en vez llamaban la atención de toda la nación. Como por ejemplo, se pueden mencionar los disturbios raciales de Tulsa, en el estado de Oklahoma en 1921. Sin duda que el evento sociohistórico más relevante en la vida activa de Tyler fue durante el periodo entre septiembre de 1939 y el mismo mes, pero del año de 1945, la Segunda Guerra Mundial. Aunque en muchos sentidos los avances en materia de educación se vieron pospuestos por lo apremiante de la guerra, Tyler concluyó su famoso estudio de 8 años justamente en 1941, año en el cual su nación le declara la guerra a las fuerzas del eje, por lo que el estudio no se vio afectado por los eventos bélicos. Entre sus obras más importantes resaltan Basic Principles of Curriculum and Instruction, o Principios Básicos del Currículo y la Instrucción, de 1949, y Perspective of Curriculum Evaluation, o Perspectivas de la Evaluación Curricular, de 1967. Acuñó los términos de fuente y filtro. Las fuentes pensaba que servían para enseñar un currículo y se debían consultar 3 fuentes primarias: el estudiante con sus intereses, contexto y necesidades, los especialistas y la sociedad. Las fuentes eran de naturaleza diversa y como resultado del análisis de diversas investigaciones. Ninguna fuente única de información puede brindarnos una base para adoptar decisiones sensatas, decía él, por lo que recomendaba estas 3 fuentes. Los filtros eran 2, el filosófico y el psicológico. Antes de diseñar los objetivos del currículo, estos debían pasar por los filtros. Por lo tanto, su fin es organizar objetivos.
De igual manera, creó el modelo Tyleriano de currículo o modelo de desarrollo curricular. Tyler es considerado por muchos el padre de la evaluación educativa. Creó el modelo Tyleriano de evaluación o modelo de evaluación basada en los objetivos del programa, el cual servía para alinear la medición y las pruebas con los objetivos de la educación. La finalidad es la medición del logro de objetivos y el contenido de la evaluación son los resultados. Debido a que su concepto de evaluación consistía en recopilar evidencia integral del aprendizaje en lugar de solo pruebas de lápiz y papel, Tyler podría incluso ser visto como uno de los primeros defensores de la evaluación de portafolios. Para Torquista 2015, el modelo curricular de Tyler debe irse adaptando al grupo y a la realidad. Su último fin es que se genere un aprendizaje. Por eso su diseño parte de los objetivos y no de las actividades. Así, la finalidad de la evaluación reside en el análisis de la congruencia entre los objetivos y los logros. Este modelo se fundamenta en comprobar si el comportamiento final del alumno concuerda con los objetivos formulados. El proceso de la evaluación es esencialmente el proceso para determinar hasta qué punto los objetivos han sido realmente alcanzados mediante el programa de currículos y enseñanza. Tyler centra la evaluación en los logros y en el rendimiento de los alumnos, más que en otras variables del proceso. De todo lo anterior se plantean 8 preguntas para planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 1. ¿Qué aprendizaje se quiere que los alumnos logren? 2. ¿Mediante qué situaciones de aprendizaje podrían lograrse dichos aprendizajes? 3. ¿Qué recursos se utilizarán para ello? 4. ¿Cómo evaluaré si efectivamente los alumnos han aprendido dichos objetivos? 5. ¿Qué aprendizaje se requiere que los alumnos logren? 6. ¿Mediante qué situaciones de aprendizaje podrán lograrse dichos aprendizajes? 7. ¿Qué recursos se utilizará para ello? 8. ¿Cómo evaluaré si efectivamente los alumnos han aprendido dichos objetivos? En la actualidad, la evaluación de Tyler se ha aplicado en los diferentes sistemas educativos como una herramienta fundamental para los docentes, ya que ayuda a identificar en los estudiantes las debilidades y fortalezas sobre sus aprendizajes. Es esencial en este modelo la utilización de test y pruebas estandarizadas para la recolección de información. Las funciones del diseño de Tyler han sido: 1. Establecer objetivos amplios. 2. Clarificar objetivos. 3. Definir objetivos en términos operativos. 4. Buscar situaciones y condiciones para mostrar el logro de los objetivos. 5. Diseñar y seleccionar técnicas de medida. 6. Recoger datos de rendimiento. 7. Comparar los datos con los objetivos operativos. Las críticas de diversos autores han realizado a la obra de Tyler. Entre ellos podemos mencionar, claro, a Jimeno Sacristán, 1986, a Kemich, 1989, a Díaz Barriga, 1988, 1990, 1993 y a Parra y Pasillas, en 1991, coinciden en que el modelo de Tyler es demasiado lineal y directivo en relación a la creación de un buen currículo escolar. Pese a toda duda, el modelo curricular que plantea Tyler sigue siendo uno de los más influyentes en el desarrollo de los temarios estudiados en todo tipo de organizaciones educativas.